Informe especial. Algo huele a podrido en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Ministros que deben hacer justicia parecen involucrados en tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, prevaricación, obstrucción en proceso por abusos sexuales de sacerdotes, revocación irregular de una resolución relacionada con Sebastián Dávalos Bachelet, coimas por dejar libres a bandidos y hasta prácticas de magia negra. Los jueces pertenecen a una logia y eran íntimos de un médico que capitaneaba una red de tráfico de psicotrópicos. Transcripciones de conversaciones telefónicas, a las cuales hemos agregado voces para una mejor comprensión, indican un grado de corrupción pocas veces visto en el Poder Judicial de Chile. En esta transcripción, quienes conversan son un doctor condenado por narcotráfico y un juez que fungió como presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ambos pertenecientes a la masonería. Oye, paso mañana entonces como a las 11 horas. Ya, perfecto. Oye, ¿1 cuánto? 1:30. Listo, ok. Listo, nos vemos. Chao. En una interceptación telefónica del 22 de noviembre del año pasado se escucha que la banda de narcotraficantes de la Choclo pagó 6,5 millones de pesos para liberar a uno de sus integrantes, Kevin Gómez. 3 millones para cancelar la fianza y 3,5 millones destinados a coimas. Hubo que bajarle unas monedas a un guan de esos que da arriba ahora, porque la guan va a ir para la corte, guan. Sí, para allá, una luca creo. Pidió un resto más, guan. Los fiscales observaron un intrigante patrón de conducta consistente en ciertas resoluciones no ajustadas a derecho e incluso favorables a delincuentes que se repetía en una sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua. De los fallos pronunciados por la primera sala, está integrada los últimos 2 años por el ministro Emilio Urgueta y por el ministro Marcelo Vázquez. En el venal aquelarre rancagüino, además de los jueces, parecen estar envueltos funcionarios administrativos y abogados integrantes de la Corte e influyentes litigantes de la plaza. Señor Enríquez, ¿es usted un abogado corrupto que se asocia con jueces corruptos para obtener fallos corruptos en favor de sus defendidos? Luis Evaristo Arenas Contreras es un médico general afable y simpático que atiende en Rancagua a muchos pacientes. En la página Doctoralia hay opiniones que lo destacan por su llaneza y buen trato. Entre los juicios favorables destaca este que resulta más bien sorprendente. Muy buen médico para quienes andamos buscando una justificación para no trabajar. Es súper empático, no anda con rodeos o posibles diagnósticos. Sabe de todo, te puede diagnosticar desde una depresión hasta una leucemia, pasando por lumbagos, endocarditis. Solo cobra 15 luquitas por 12 días de licencia. No está claro si ese comentario fue publicado por alguien que lo quiere mucho, por lo buena onda a la hora de vender licencias truchas, o por un adversario que quiere reírse y estigmatizar al facultativo como médico licenciado. El problema es que este empático doctor ya tiene prontuario. En mayo del 2015, el Servicio de Impuestos Internos se querelló en su contra por varios delitos tributarios. Se le acusó de defraudar al fisco por más de 13 millones de pesos, siendo formalizado al año siguiente por más de 1.500 boletas sin rendir al Servicio de Impuestos Internos entre los años 2008, 2009 y 2010. Le fueron decretados arraigo nacional por 120 días y arresto domiciliario nocturno entre las 22 horas y las 6 de la mañana. El doctor no fue muy riguroso con el restrictivo horario y 8 veces los carabineros reportaron incumplimientos porque el médico no estaba cuando fueron a constatar su presencia en el domicilio establecido en el tribunal. Contrastando con ello, un documento firmado por el administrativo de notificaciones de la Corte da cuenta que el doctor respetaba la medida impuesta. Tiempo después, los persecutores recuperaron los respaldos de carabineros en el tribunal. Algo pasaba. ¿Tendría el doctor amigos poderosos en la Corte? ¿Sabes tú que le pregunté a Marcelo cómo iba tu caso? Y me dijo que te tenías que quedar quietecito, que tenía un solo problema contigo, que tú faltabas mucho a la cautelar y que ya te tenían cachado y que te iban a meter para adentro. Él dijo que yo tengo muchos amigos, pero el Luis no se queda quieto.
Así es que tenéis que tener ojo con eso. Fíjate que me llamó la secretaria de Cristian, el que me ve el asunto, el que es primo de Catita, y mandaba a preguntar si tenía plata para solucionar el problema. Pero voy a ir a hablar con Marcelo. Sí, yo le dije a Marcelo que el Luchito anda desesperado. Viste que yo me hago la weona que anda buscando ayuda aquí y allá. Y me dijo, ¿para qué andas buscando ayuda si yo tengo todo quietito? Lo van a hacer weón, textual. Sí, yo no he hecho nada. No, si yo le dije para ver si él estaba haciendo algo. Me dijo que se quede tranquilo nomás y que asuma que tiene que guardarse temprano, si no lo van a meter preso porque ya lo cacharon. Mientras el caso seguía abierto, en la Fiscalía se iniciaba el 2016 una investigación contra el doctor Arenas. Esta vez el asunto era más grave: narcotráfico y lavado de dinero. En enero del 2016, el doctor Arenas presenta un recurso de protección contra una medida de la Seremi de Salud de O'Higgins que solo permitía acceso a un talonario de cheques recetas por mes a quienes no fueran psiquiatras o neurólogos. En uno de esos WhatsApp con el ministro Elgueta, eso está en la sentencia condenatoria, le dice, hermanito, Arenas a Elgueta, hermanito, ¿cómo va mi recurso? Y le dice, hoy no se vio, quédate tranquilo. Entonces ahí vimos que había un patrón ya algo más complejo, porque con la vinculación que ellos tenían de antes, obviamente este ministro debió haberse inhabilitado y no conocer el recurso que en definitiva gana y le permite tener acceso ilimitado a la receta y por lo tanto traficar por alrededor de un año. La PDI reportó que operaba en Rancagua una red de tráfico de drogas dirigida justamente por Arenas, quien lideraba la operación suministrando recetas a diversos comercializadores. Recibían recetas cheques, compraban los medicamentos Sentis y El Venir en farmacias y luego los vendían en portales de internet. Sentis y El Venir son las marcas de la fentermina, un tipo de anfetamina que suprime el apetito. Es un medicamento controlado que puede causar adicción y se emplea para tratar a pacientes obesos. Él comienza a conjunto una red, trafica las recetas o las cajas y las vendían por Facebook a nivel nacional. La Fiscalía solicitó en enero del 2017 la interceptación del teléfono del doctor Arenas y entre las llamadas hubo 4 que alertaron a los policías y fiscales, pues los interlocutores del doctor eran no solo el juez Elgueta, sino varias personas importantes en el Poder Judicial. Las conversaciones revelan una relación de cercanía y familiaridad entre el doctor condenado por narcotráfico, funcionarios administrativos y 3 ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua: Emilio Elgueta Torres, Marcelo Vázquez Fernández y Marcelo Albornoz Troncoso. ¿Aló? Marcelito. Hola, Doc. ¿Cómo está usted? Bien, hace poquito hablé con tu tocayo. ¿Con Marcelo Vázquez? Sí, hace poquito rato. Cuénteme, compadre, ¿en qué lo puedo ayudar? Las amistades no impidieron que Arenas fuera condenado por el Tribunal de Garantía de Rancagua. 2 años de presidio menor en su grado medio por su responsabilidad al recetar y vender psicotrópicos sin necesidad médica o terapéutica. Arenas no fue encarcelado debido a su irreprochable conducta anterior, quedando sujeto al control y observación de Gendarmería de Chile. De no cumplir la sanción, iría a la cárcel, en la que ya estuvo 3 semanas en el 2017 en prisión preventiva por ser un peligro para la sociedad. ¿Cómo se explica que Arenas, un condenado por narcotráfico, haya tenido relaciones privilegiadas con los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Elgueta, Albornoz y Vázquez? Doctor Arenas, soy Santiago Pablo de Televisión Nacional. Sí. Quería conversar con usted, trataba de conversar. Voy a conversar contigo. ¿Por qué? Los periodistas todos lo han tergiversado. Todos lo han tergiversado. Pero yo justamente por eso quería hablar con usted. Pero yo no. El doctor Arenas no quiere hablar ni responder respecto a sus vínculos con los 3 magistrados de Rancagua, pero quizás esas amistades se expliquen con la interceptación efectuada al teléfono del médico
cuando sostenía una distendida charla con una mujer en la cual se mofaba de una universidad privada cuyos estudiantes de Derecho fueron recibidos por los jueces. El ministro Albornoz, profesor en el mismo plantel, les habría dicho que todavía le debían 6 meses de sueldo. El chico del Emilio Olgueta, que fue el presidente anterior, él estuvo en la Corte de Apelaciones de San Miguel. Se le fue con todo encima. Puta, los retó, weón, que cómo era posible. Y el Marcelo Albornoz es bueno para el huevo, igual que yo, si con él estamos en la logia. Bueno, él está un par de grados más arriba, pero se le extraña porque no tengo con quién lesear y se cagó de la risa. Con él estamos en la logia, dice el doctor Arenas. Al menos 3 de los 7 miembros de la Corte de Apelaciones de Rancagua, los señores Elgueta, Vázquez y Albornoz, pertenecían hasta hace algunos días a la logia masónica 56 George Washington de Rancagua. La masonería es una institución iniciática, filantrópica, filosófica, selectiva y jerárquica que todavía ejerce influencia social y poderosa fascinación sobre mucha gente en Chile y en el mundo. Con sus ceremonias secretas, su trato fraterno y su simbología esotérica, las logias masónicas se originaron en las cofradías de artesanos que construían las catedrales durante la Edad Media. Más de una vez la masonería ha sido condenada por la Iglesia Católica y también por el comunismo. En su ya larga historia, la masonería fue acusada de conspirar y participar subrepticiamente en política. En América Latina y en Chile, la masonería figura estrechamente asociada con los movimientos independentistas. La lealtad en la masonería es con los principios, con los valores que permanentemente estamos promoviendo entre nuestros miembros. Esta es una institución ética y por lo tanto cuando uno jura, digamos, en sus ceremonias jura respecto a los principios, jura respecto a lo que es nuestra doctrina. La lealtad y la pertenencia al grupo son fundamentales para los masones. Sus valores se pueden condensar en 3 palabras: libertad, igualdad, fraternidad. Se propende a la perfección moral de los miembros, aunque en los años de permanencia en una logia se construyen relaciones y se articulan redes. Y entre los hermanos pueden reconocerse con un simple apretón de manos, aunque el pulgar debe oprimir 2 veces la mano contraria y mantenerse inclinado de esta forma. Los apretones naturalmente han variado en la historia de la orden. Los masones proclaman no buscar beneficios personales, pero se les suele atribuir la intención de favorecer a hermanos, a veces en perjuicio de otros. Oye, tenemos actividad para el sábado en la casa de Marcelo Albornoz. ¿Te integráis? Ya, para que te vaya a buscar. Oye, pelado, lo otro, te llamáis al Emilio Elgueta. Me está pidiendo el número de teléfono de Juanito Banda, weón. Marcelo me llamó. ¿Qué pasó? No sé, llámate a Emilio, por favor. Tal vez algo pasó con el hermano Banda, no sé. Llámate a Emilio de parte mía y dile que te lo pedí yo para que te lo diga. Pero, ¿quieren el teléfono de Juan Banda? Sí, pues me pidieron el teléfono de Juan Banda. Sí, pues me lo pidió el Emilio. Los críticos de la masonería refieren que existe una suerte de nepotismo entre algunos masones que se traduce en algo bastante simple: ayudar a los hermanos. ¿Pasa algo de eso en las instituciones públicas chilenas, en Carabineros, en Investigaciones de Chile, en Gendarmería, en algunas universidades nacionales, en el Poder Judicial? La masonería no interviene jamás en temas que tienen que ver con las designaciones dentro del Estado. Todos los masones que llegan a ocupar cargos relevantes son por sus méritos profesionales, por sus capacidades. Jueces, masones y amigos con historias distintas que se fueron hilvanando en Rancagua entre fallos contra delincuentes, tráfico de influencias, arreglines judiciales e ilícitos varios. Hace 5 años, el ministro Emilio Elgueta fue denunciado por una expareja con la cual tuvo una hija. Lo acusó de hostigamiento vía llamadas y mensajes de texto. Elgueta ordenó a un subordinado de entonces y juez de garantía, Marcelo Vázquez, que llamara a su expareja para que retirara la denuncia.
Vázquez lo hizo. La acosada recurrió entonces al presidente de la Corte Suprema, quien ordenó una indagatoria a cargo del magistrado Fernando Carreño. En definitiva, la denuncia no prosperó y terminó siendo desestimada por falta de méritos. Al parecer, los hostigamientos cesaron. Hola, peladito. Bien, ¿y tú? Sabes que estoy aquí con el secretario de la Corte, que es un guatón que pesa como 200 kilos, igual que vos. Al menos en Rancagua, la amistad entre los hermanos se traducía en ayuda mutua. En esta conversación, el ministro Marcelo Vázquez llama al doctor Arenas para que ayude a Hernán González, secretario de la Corte y esposo de una jueza. Este pide al médico atender a su madre por una hinchazón de los pies. La conversación sigue y revela una gran familiaridad entre el doctor condenado por narcotráfico y el juez. Oye, perro, ¿cuándo podéis ir a hablar con el abogado? Yo ya hablé con él. Te puede esperar en la tarde, lo más tarde posible. ¿A qué hora podrá hoy o mañana? Mañana lo más tarde posible. Mañana a las 20:30. Sí, buena hora. ¿En dónde? Él tiene la oficina súper central ahí en el Café Haití. Está en Campos. Yo te doy la dirección y te confirmo la hora, ¿te parece? Listo. Ya, perrito. Chao. La troika de ministros se fue definiendo en la mira de los fiscales rancagüinos, que en octubre del año pasado recibieron una carta denunciando el nombramiento ilegal de una funcionaria. Quien sería hija del presidente de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vázquez, ha logrado ingresar a 2 tribunales distintos a cumplir funciones sin participar en ningún tipo de concurso, o si ha participado no podría haber sido seleccionada precisamente por dicho parentesco. La denunciante declara que no ha tenido éxito en sus postulaciones y que al averiguar quién había ganado varios concursos, detectó a Carla Vázquez Valenzuela, hija de un miembro del Poder Judicial. ¿Qué pasa en estos temas? Si es legal o no que se nombre a la hija del presidente de la Corte en un cargo en la misma región. Porque lo que en definitiva pasa con esto es que todos quienes seguimos los conductos regulares y tenemos esperanzas en que los concursos son transparentes, vemos que no quedamos porque deben haber postulantes más idóneos. Pero cuando ingresan personas que tienen parentescos importantes, se le corta las alas a los profesionales comunes y corrientes que no tenemos esos vínculos o contactos. Es decir, aquí estaría operando el famoso concepto de nepotismo. La persona pide finalmente que se investigue si lo ocurrido es legal y efectivamente comenzó una indagatoria contra el juez Vázquez. El ministro Emilio Elgueta, amigo y hermano masón de Vázquez, aparece firmando 11 documentos de nombramientos de la hija de Vázquez para ocupar cargos de suplencia en tribunales de O'Higgins. Coetáneamente, su padre se desempeñaba como presidente del Tribunal de Alzada. El 11 de abril, el mismo Vázquez estampa su rúbrica nombrando a su hija en el juzgado de letras de Litueche. Según el Código Orgánico de Tribunales, no se puede nombrar a un familiar en primer grado en la misma zona. Una cosa es que una persona, hijo o pariente que no cause inhabilidad, postule y que después se curse el nombramiento, y otra cosa es que yo llame antes y diga, mire, va a postular mi hija, mi sobrino, etcétera, etcétera. Y me hago la pregunta, ¿no podrán mis hijos, que ya no lo son porque son mayores, pero no podrían mis hijos haber querido ser jueces? ¿Por qué podríamos impedirles que sean jueces? ¿Por qué podrían los militares impedirle a sus hijos que sean militares? El ministro Vázquez declararía después que su hija realizó suplencias no por una acción de nepotismo, sino por sus aptitudes profesionales. Soterrada durante un tiempo, la llamada Guerra Santa Judicial ya estaba incubada. En el 2010, el ministro Elgueta se había visto involucrado en una escena de violencia intrafamiliar cuando su exmujer lo pateó mientras estaba frente al colegio de la hija de ambos en el sector de Providencia. Elgueta se querelló contra su esposa Alejandra Rebolledo, pero luego, para evitar que ella fuera detenida, pidió la intervención del juez Luis Avilés. Este dejó por escrito el hecho, iniciándose luego un sumario contra Elgueta. Hubo cargos por tráfico de influencias y faltas a la probidad. La Corte Suprema le aplicó una amonestación privada, pero el tráfico de influencias continuó. El ministro Emilio Elgueta se presenta en esta Fiscalía Regional con 2 currículum, una de su ex señora y otra de otra señorita, y solicita
Él vino a hablar con el fiscal regional, pero el fiscal regional no está y le dice a una secretaria, entréguele esto al fiscal Emiliano Arias y dígale que, en estos términos, que necesito que las nombre. Arias se negó diciendo que los concursos tenían su reglamentación y Alejandra Rebolledo, la misma señora que lo había zurrado en Santiago, y Gladys Bustos Pinto, no fueron nombradas. Los WhatsApp con el fiscal Emiliano Arias revelaron una profunda fractura entre ambos funcionarios públicos y evidenciaron también un tipo de conducta aristocrática del juez. Gracias. Le agradezco toda su preocupación y dedicación al tema personal que le conté. No todos los seres humanos son iguales. Yo voy súper jugado y si un amigo me pide un favor, se lo hago, porque sé lo importante que es para mi amigo. Que tengas un buen día. Gracias, Emilio. Buen día para ti también. No te molestaré más. No te preocupes, no es molestia. No te la jugaste. Esperaba un amigo, como los que yo tengo, contados con los dedos de la mano. ¿Sabes? Siendo presidente de la Corte de Talca, anuló un concurso donde no venía un amigo y él después fue nombrado. Esos son amigos. Que te vaya bien. Al margen de la brutal franqueza con que el ministro de la Corte de Apelaciones hablaba de su intervención para beneficiar a sus conocidos, ¿en qué estaba pensando Emilio Elgueta cuando confesó que había anulado un concurso donde no venía un amigo suyo? ¿No se dio cuenta que solo esa escandalosa frase ameritaba ya una denuncia y una investigación? Porque lo que hizo en Talca fue un descarado delito funcionario, una vergonzosa prevaricación sin atenuantes. De acuerdo con nuestros antecedentes, similares y aceitadas recomendaciones de nombramientos ocurrieron también en otras reparticiones públicas. En un juzgado de policía local de Rancagua, en Gendarmería de Chile, en la Notaría de San Fernando, en el juzgado de Letras de San Fernando y en el juzgado de Garantía de Rengo. Siempre aparecía el apellido Elgueta. De ahí comenzamos a sufrir reveses injustificables en la sala de él. ¿Qué reveses empezaron a sufrir? Bueno, por ejemplo, un sujeto en Santa Cruz que en estado de ebriedad, a la afuera de una discoteca, atropella a 6 personas, una fallece, según la ley de Emilia debió haberse mantenido en prisión preventiva y queda en libertad. Los fiscales ampliaron las investigaciones a causas civiles, laborales, de familia y recursos de protección. Las suspicacias aumentaron. Algunas resoluciones bastante cuestionables en materia de tráfico. En una interceptación del 22 de noviembre del año pasado se escucha que la banda de La Choclo pagó 6,5 millones de pesos para liberar a Kevin Gómez, 3 millones para cancelar la fianza y 3,5 millones destinados a coimas. Nos llamaba la atención, por ejemplo, que se formulaban apelaciones en algunas causas de tráfico justo los días jueves en distintos tribunales de la región. Como eran personas privadas de libertad, la apelación se tramitaba de inmediato y era conocida los días sábados y coincidía que los días sábados integraban la sala de turno los ministros Elgueta y Vázquez. ¿Era posible que hubiera dinero de por medio? Las viejas y conocidas coimas. Pero los movimientos bancarios son inalterables y el tráfico telefónico es inamovible. Apoyando las investigaciones, el Tribunal de Garantía autorizó el acceso a cuentas bancarias, tráfico telefónico y otras medidas intrusivas como incautación de computadores, celulares y allanamiento de oficina. Mientras tanto, otros incordios seguían envenenando las relaciones entre fiscales y jueces en Rancagua. La sala de Elgueta y Vázquez aprobó un recurso de protección del Obispado de Valparaíso contra las incautaciones de documentación relacionada con abusos sexuales en la Iglesia Católica. Nosotros consideramos que ese recurso de protección fue una medida obstruccionista y dilatoria. La solicitud del obispado fue rechazada finalmente. Las incautaciones prosiguieron y el proceso que apunta contra los cardenales Esati y Errázuriz y más de una docena de sacerdotes, entre ellos el cura Asbun y el cura Tito Rivera, siguió adelante.
Mientras se producían las investigaciones, los jueces Elgueta, Albornoz y Vázquez participaban activamente en la logia masónica 56 George Washington de Rancagua. Las interceptaciones telefónicas mostraron constantes y fluidas comunicaciones entre los hermanos. ¿Es posible que más masones estén siendo investigados por los fiscales? Sí, hay otras personas que pertenecen a la masonería, como así también otras personas que no pertenecen a esta institución. Para nosotros la única relevancia que tiene que pertenezcan a la masonería es que nos establece un vínculo cierto de reuniones periódicas de años atrás. Lo que a nosotros nos resulta penalmente, investigativamente relevante, es que hay un punto de encuentro de ellos y de conocimiento. Luego del informe de los fiscales que describe las conductas e ilícitos de Elgueta y Vázquez, la Corte Suprema designó ministra en visita a Rosa María Maggi, quien formuló cargos por tráfico de influencia contra ambos jueces y les dio un plazo para presentar sus descargos. Los Supremos decidirían luego suspender por 4 meses a los jueces, ampliando las investigaciones administrativas a todo el Poder Judicial. Fuimos a la Corte de Apelaciones de Rancagua, donde el ministro Marcelo Vázquez todavía integraba una sala. Mandó decir que no hablaría. El ministro Emilio Elgueta tampoco responde llamados telefónicos. Su situación se agrava con el paso de los días. Esta es la casa fiscal que ocupa el ministro Emilio Elgueta, pero ha sido imposible tener una reacción respecto de las graves acusaciones que pesan sobre este ministro de la Corte de Apelaciones. Sus hermanos masones de mayor jerarquía no toleraron el escándalo y lo expulsaron. La oficina de Elgueta en la Corte de Apelaciones en Rancagua fue allanada la semana pasada por orden de la Fiscalía, incautándose el computador del juez y profusa documentación. Descerrajada una gaveta por la PDI, aparecieron extraños objetos que parecen indicar una curiosa inclinación del ministro masón por la magia negra y la brujería. En la parafernalia ocultista destacaba una reproducción de una figura demoníaca copulando con una mujer que tenía los ojos recortados, un muñeco de mimbre con varios billetes falsos de 10.000 pesos, 2 cartas dirigidas a Elgueta, una del fiscal Moya y otra del fiscal Arias, y lo más asombroso fue el hallazgo de una fotografía de Gabriela Pérez, quien fuera ministra de la Corte Suprema hasta el 2013 y que no tenía buena opinión de Elgueta. A la hora de evaluarlo siempre lo calificó con un 4. En el año 2010 votó por amonestar a Elgueta. La conducta de él en ese tiempo ya era grave, sentenció Pérez. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, dice que se trata de una cuestión anecdótica y dispara una sutil crítica que parece más bien un misil envuelto en terciopelo contra los fiscales. Me impresionó que una persona con ese nivel y con ese grado de autoridad dentro de la sociedad tuviera guardado elementos de este tipo. Pero por otro lado también me impresionó que quien está encargado del allanamiento, que es una diligencia intrusiva al servicio de la investigación, lo haya divulgado tan fuertemente. Entre las imágenes de hechicería, la cabeza de la magistrada Pérez, hoy jubilada en el Poder Judicial, estaba perforada no por alfileres, sino por 3 clavos. Gabriela Pérez señaló recientemente que Elgueta tenía vinculaciones con ministros de la Corte Suprema, masones como él, y agregó que el cuestionado magistrado hacía alarde públicamente de su amistad con los exministros de Justicia Jaime Campos y José Antonio Gómez. Son todos masones, remató Pérez, y se protegen. Yo conozco el pensamiento de la exministra señora Pérez, lo respeto mucho, y ella tenía esa opinión, y no es la mía. Hablé con el exministro de Justicia Jaime Campos, quien me dijo que había conocido al juez rancagüino porque lo había apoyado en su frustrada campaña para convertirse en gran maestre de la masonería, pero que Elgueta no era amigo suyo, que nunca había estado en su casa y este nunca había estado en la suya.
Los llamados que hice al exministro José Antonio Gómez no fueron respondidos. En esta fotografía se ve al ministro Elgueta, al juez de garantía Gianni Libretti, al ministro Vázquez, al juez civil Álvaro Saavedra, al senador Juan Pablo Letelier y al secretario administrativo de la Corte Hernán González. Letelier fue cuestionado por pedir al fiscal nacional Jorge Abbott intervenir en la guerra santa entre fiscales y jueces de Rancagua. Inmediatamente después, la investigación sobre nombramientos ilegales ejecutados por Elgueta y Vázquez fue entregada a una fiscalía distinta a la dirigida por Emiliano Arias. Letelier, junto con negar cualquier nexo con malas prácticas judiciales, señaló que la foto fue tomada en un lugar público durante un almuerzo y que su divulgación en la forma que se hizo previamente fue miserable. Las sospechas de los persecutores apuntan también al juez Gianni Libretti, quien aparece en la foto. Luego de ser nombrado en mayo del 2016, Libretti depositó en el mismo mes 1 millón de pesos en una de las cuentas bancarias del ministro Elgueta. El Ministerio Público ha detectado al menos 20 millones depositados sin aparente justificación a Elgueta. Los juicios críticos a la influencia masónica en el Poder Judicial ya los había anticipado la ministra Pérez en el 2013 con ocasión del proceso contra Chilevisión y el jefe de prensa de entonces, Alejandro Guillé. Pérez dijo que el periodista y actual senador había sido absuelto por la Corte Suprema porque era masón. Señaló que en la sala había 3 ministros de los 5 que eran masones: Hugo Dolmech, Nivaldo Segura y Rubén Ballesteros. Pérez concluyó entonces: los masones tienen un poder de solidaridad tremendo. En su momento, los dichos de la jubilada ministra fueron calificados incluso de delirantes por autoridades cercanas a la masonería. ¿Descarta usted que la lealtad entre los masones, entre esta hermandad, se traduzca a veces en nombramientos y fallos? ¿Cómo enfrentar lo que parece ser una forma de nepotismo masónico, según algunos? Yo creo que ahí hay un mal uso de la hermandad masónica. Yo no soy masón, pero respeto a todo ese tipo de organizaciones y mi experiencia me demuestra en la relación con colegas que son masones y no lo ocultan, un comportamiento ejemplar. Entonces yo creo que ahí también hay una desviación, hay una irregularidad, un mal aprovechamiento de esa circunstancia. La experiencia mía, la mía, es que no hay un mal uso de la influencia masónica dentro del Poder Judicial. La Fiscalía Rancagüina está formalizando a los jueces Elgueta y Vázquez por enriquecimiento ilícito y prevaricación, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta. Eso es lo que hasta ahora nosotros tenemos suficientemente acreditado. ¿El enriquecimiento ilícito es para los 2 jueces? No, la única persona que se va a formalizar es Emilio Elgueta. Elgueta gana mensualmente un sueldo bruto de unos 7 millones de pesos e ingresos menores como docente en la Universidad de Aconcagua. En la Fiscalía detectaron que, simultáneamente con algunos fallos de la Sala de la Corte de Apelaciones integrada por Emilio Elgueta, se registraron en alguna de sus 5 cuentas bancarias depósitos distintos a los salariales. Las sospechas recaen sobre el ahora suspendido ministro, quien habría obtenido ingresos gracias a constantes resoluciones truchas. El fiscal Moya investiga al menos 6 fallos en los que Elgueta habría beneficiado a conocidos suyos. En estas decisiones habría participado también Vázquez. La situación judicial se está tornando también cada vez más gravosa para quienes fueron los hermanos masones Arenas, Vázquez, Elgueta y Albornoz. Este último no figura hoy con la misma relevancia que Vázquez y Elgueta en fallos torcidos, pero es también investigado por el Ministerio Público. Dudas despertó entre fiscales y policías una peculiar petición de dinero hecha por Albornoz al doctor Arenas y registrada en una interceptación telefónica. Oiga, ¿se acuerda del favor que yo le había pedido el otro día? Sí, por supuesto, peladito. ¿Cuándo necesita que se lo pase? Mañana. ¿Cómo estaría? Sí, ningún problema, pelado. ¿A qué hora estás en la consulta tú? En la mañana y en la tarde. Prefiero en la mañana. Te venía a tomar un cafecito. Preferiría en la mañana para ir a depositar. Ya, correcto, ya. Oye, paso mañana entonces como a las 11.
Ya, perfecto. Oye, ¿uno cuánto? 1,5. Listo, ok. El Guetta gana mensualmente un sueldo bruto de unos 7 millones de pesos e ingresos menores como docente en la Universidad de Aconcagua. En la Fiscalía detectaron que, simultáneamente con algunos fallos de la Sala de la Corte de Apelaciones integrada por Emilio Elgueta, se registraron en alguna de sus 5 cuentas bancarias depósitos distintos a los salariales. Las sospechas recaen sobre el ahora suspendido ministro, quien habría obtenido ingresos gracias a constantes resoluciones truchas. El fiscal Moya investiga al menos 6 fallos en los que Elgueta habría beneficiado a conocidos suyos. En estas decisiones habría participado también Vázquez. La situación judicial se está tornando también cada vez más gravosa para quienes fueron los hermanos masones Arenas, Vázquez, Elgueta y Albornoz. Este último no figura hoy con la misma relevancia que Vázquez y Elgueta en fallos torcidos, pero es también investigado por el Ministerio Público. Dudas despertó entre fiscales y policías una peculiar petición de dinero hecha por Albornoz al doctor Arenas y registrada en una interceptación telefónica. Oiga, ¿se acuerda del favor que yo le había pedido el otro día? Sí, por supuesto, peladito. ¿Cuándo necesita que se lo pase? Mañana. ¿Cómo estaría? Sí, ningún problema, pelado. ¿A qué hora estás en la consulta tú? En la mañana y en la tarde. Prefiero en la mañana. Te venía a tomar un cafecito. Preferiría en la mañana para ir a depositar. Ya, correcto, ya. Oye, paso mañana entonces como a las 11. Ya, perfecto. Oye, ¿uno cuánto? 1,5. Listo, ok. Todo indica que cuando se produjo esta transferencia de dinero, el juez todavía pertenecía a la logia masónica 56 de Rancagua. Porque, de acuerdo con lo que nos dice el gran maestre actual de la masonería, Sebastián Jans, Albornoz dejó la hermandad masónica. Concretamente, de los mencionados allí, hay efectivamente un juez que no es miembro de la orden desde del 22 de octubre, que es Albornoz, que se habría retirado. El médico Luis Arenas está fuera de la orden desde el 24 de abril de 2017. Otro contencioso que despertó sospechas en el fiscal Moya tiene que ver con el proceso contra Sebastián Dávalos Bachelet en el caso Cabal. En enero pasado, el hijo de la expresidenta Bachelet fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de los cargos que se le imputaban en esa causa. Se estimó que algo irregular habría pasado porque cuando se reunieron los ministros para fallar la absolución de Dávalos, se formó una sala ad hoc. Debiendo estar el ministro Ricardo Pairicán, este fue sacado de la sala. Hasta donde nosotros sabemos, no existió ninguna justificación y el ministro señor Pairicán fue retirado de la sala e ingresa a conformar la sala el presidente de la Corte, don Marcelo Vázquez, con el resultado favorable sobreseyendo a Sebastián Dávalos, al cual nosotros nos opusimos. En todo caso, el sobreseimiento de Dávalos fue confirmado por unanimidad hace unos días por la Corte Suprema y claro, en el más alto tribunal no todos son masones. Probablemente es una coincidencia, pero llama la atención que Sebastián Dávalos sea también masón, como lo fue su abuelo el general Alberto Bachelet, e integra la logia Cóndor 9 de la masonería. Dávalos, quien ha calificado de corrupta a la Fiscalía Rancagüina, sigue siendo investigado, pero ahora en la arista estafa denunciada por el empresario Gonzalo Vial. Uno de los problemas que podría enfrentar el Poder Judicial si el proceso demuestra culpabilidad y prevaricación de los jueces rancagüinos es un torrente de peticiones para revisar los fallos en los que participó Elgueta, Vázquez y Albornoz. Finalmente, en la Corte de Apelaciones, el ministro Elgueta, el ministro Vázquez y el abogado Briceño fallan en contra de nosotros. ¿Cómo fallan? Primero, dicen que no existió en ningún momento bullying. Quien habla es José Bernal. El hombre denuncia que su hija Ana, siendo la mejor alumna de su curso, sufrió reiterado bullying
en el Colegio Las Américas de Rancagua. Señala que al no tener acogida demandó al establecimiento, cuyos dueños contraatacaron denunciando al padre por abusos contra la menor. Informes del Sename desvirtuaron la imputación indicando que José y su esposa, aunque pobres, eran excelentes padres. Esto de poco sirvió, pues la demanda contra el colegio fue rechazada en la Corte de Apelaciones de Rancagua, según Bernal, por la amistad del dueño del colegio con los jueces. Aquí hay amistad, hay tráfico de influencia, hay corrupción, hay una red de protección. Aquí operó la logia masónica, ¿ya?, en contra de nosotros como familia, porque nosotros casi nos destruyen. Si tenemos cosas juzgadas, ya no es posible entrar a revisarlos, salvo por un recurso de revisión que demuestre que la sentencia ha sido mal lograda. ¿Tienen derecho a las personas, por ejemplo, si se sienten afectadas, a pedir algún tipo de indemnización del Estado? Si se sienten afectadas, si demuestran un perjuicio real, tienen derecho a pedir indemnización del Estado. Hay otros casos, recuerda Moya, que probablemente darán origen a revisiones y eventuales indemnizaciones exigidas al Estado. Tenemos el caso de un abogado de Rengo, que estaba siendo investigado por la Fiscalía por presentar pruebas falsas en juicio y pidió su sobreseimiento definitivo y el Tribunal de Garantía de Rengo lo rechaza. Cae en la sala de Elgueta y Vázquez, se estableció un vínculo personal entre ellos y este abogado y lo sobreseen. La pieza de Paula en su casa de Santa Cruz. Era distinta. Ella, de los 6 hermanos que somos, ella salió siempre con sus mejores notas, pero eso no le impedía a ella disfrutar de la vida. Era de muchos amigos, la casa siempre pasaba con gente. Quería mucho a su sobrino. Cuando Paula fallece, mi hermano, la definió como que la Paula quería hacer todo en la vida. Y ella en sus 21 años lo hizo todo, disfrutó todo. Entonces, era intensa. Muy intensa. Hace un año, la brillante estudiante de Derecho conversaba con otros compañeros junto a esta discoteca. Un auto que zigzagueaba velozmente atropelló a los muchachos y 6 de ellos quedaron malheridos. Llego, tengo el recuerdo del carro bomba, tengo la ambulancia, niños tirados, ya, muchos amigos de Paula que me buscaban, me decían: Lore, por favor, ayúdanos, llévanos. De hecho, me los traje yo al hospital. Era como un desorden, como una confusión, había pena. Fue bien fuerte. Paula murió. Era otra inocente víctima de un irresponsable que, como ella, terminaba también sus estudios de Derecho y que debía saber que cometía un grave delito al conducir ebrio. El Tribunal de Santa Cruz dispuso prisión preventiva para el homicida por considerarlo un peligro para la sociedad. Pero en la Corte de Rancagua, la dureza de la ley Emilia pareció excesiva y se cambió por reclusión nocturna. Parte de las víctimas venían con igual o mayor graduación alcohólica que la que traía mi defendido al momento de ocurrir los hechos. Todo eso llevó al Tribunal de Garantía en su minuto dado de que la víctima fatal aún estaba con vida a rechazar la medida cautelar de prisión preventiva. Era otro triunfo del abogado Gabriel Enríquez, defensor del ebrio, que aumentaba las suspicacias de la Fiscalía sobre la corrección del quehacer de los ministros Elgueta y Vázquez. Hoy tenemos dudas porque las personas que están involucradas, los ministros involucrados, más el abogado, son parte del caso de mi hermana. O sea, como que se da la ecuación para que podamos sospechar de algo. La pieza de Paula Arenas sigue exactamente como la dejó hace un año. Las oficinas de Gabriel Enríquez, el abogado de quien mató a Paula, fueron allanadas por la Fiscalía. Enríquez se instaló hace 15 años en Rancagua y es un profesional muy exitoso y querido, con una extensa red de amigos al estilo provinciano. Nos topamos en los colegios, nos topamos en los gimnasios, nos topamos en los supermercados,
nos topamos las diferentes actividades sociales. ¿Es inevitable entonces formar estas redes? O sea, pero el que me diga que eso no es así es una persona falsa, que miente. No estaba en su oficina cuando los policías incautaron su computador y documentación. Enríquez no esperaba la intrusión, aunque sabía que estaba en la mira de los fiscales por al menos 6 fallos que resultaron favorables para él y sus clientes. Señor Enríquez, ¿es usted un abogado corrupto que se asocia con jueces corruptos para obtener fallos corruptos en favor de sus defendidos? Las oficinas de Gabriel Enríquez, el abogado de quien mató a Paula, fueron allanadas por la Fiscalía. Enríquez se instaló hace 15 años en Rancagua y es un profesional muy exitoso y querido, con una extensa red de amigos al estilo provinciano. Nos topamos en los colegios, nos topamos en los gimnasios, nos topamos en los supermercados, nos topamos en las diferentes actividades sociales. ¿Es inevitable entonces formar estas redes? O sea, pero el que me diga que eso no es así es una persona falsa, que miente. No estaba en su oficina cuando los policías incautaron su computador y documentación. Enríquez no esperaba la intrusión, aunque sabía que estaba en la mira de los fiscales por al menos 6 fallos que resultaron favorables para él y sus clientes. Señor Enríquez, ¿es usted un abogado corrupto que se asocia con jueces corruptos para obtener fallos corruptos en favor de sus defendidos? Enfáticamente no. Jamás. Nunca he sentido esa necesidad, Santiago. Yo soy un abogado que tramito aproximadamente, según los estándares que yo he podido revisar, por ejemplo, el año 2018, tomé la representación de más de 220 personas en mi oficina. 220 personas, de las cuales yo llegué a la Ilustrísima Corte de Apelaciones en 29 ocasiones y en la sala cuestionada en 11. Y de esas 11 ocasiones en que yo llegué a la primera sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, en 3 la vista de la causa no había ninguno de los ministros cuestionados. Es decir, me quedan 8 causas posibles. ¿En ninguna de ellas ha entregado dinero o ha favorecido de alguna manera a los jueces para que fallen en su favor? En ninguna de ellas. El escándalo judicial en Rancagua parece haber golpeado los cimientos del Poder Judicial. Merma, ¿no es cierto?, la confianza y la credibilidad que la ciudadanía tiene o debe tener en el Poder Judicial. Y eso va a costar un poco recuperarlo. Probablemente deberá mejorar el sistema de nombramientos. Sí, en general las calificaciones en el Poder Judicial son bastante benevolentes. El análisis de antecedentes y competencias seguramente será más riguroso. ¿Debería extenderse también a si las personas tienen una afiliación masónica, por ejemplo? Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser que se fuera necesario pedirle a las personas que digan filiaciones, religiones y otro tipo de cosas, pero eso tendría que pensarlo. Me toma de sorpresa su pregunta. Y eso es transparencia. Pregunto al magistrado si tiene opinión respecto al trabajo de los fiscales y a una intervención del senador Juan Pablo Letelier ante el fiscal Abbott para abuenar las relaciones con los persecutores. Me han hecho a mí 2 preguntas. Una se refiere a la entrevista del señor Letelier con el señor fiscal nacional y otra al comportamiento de los fiscales, y en ambos casos me he excusado de responder. Eso no es muy transparente. Depende cómo se mire. Puede ser que yo, ¿no es cierto?, quiera ser muy respetuoso con el señor Letelier, con el señor Abbott y con los señores fiscales de Rancagua. Hay muchas preguntas que el largo proceso que se avecina deberá resolver. ¿Los hechos de corrupción en Rancagua constituyen solo una excepción en la aplicación de justicia en Chile? ¿O constituye la manifestación de conductas recurrentes
en distintos tribunales del país? ¿Qué tan influyente es la masonería en el nombramiento de los jueces? ¿Qué tan influyente es también en el nombramiento de funcionarios en otros servicios e instituciones públicas? ¿Ha llegado el momento de sacudir también al Poder Judicial para limpiarlo, hacerlo más transparente y democrático?